En este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su Padre?, preguntó Jesús a los sacerdotes y ancianos en el Evangelio del domingo. Una pregunta para niños hecha a grandes. Es bueno que Jesús nos haga preguntas obvias y fáciles de contestar para que nos demos cuenta de que la madurez física no va siempre de la mano de la espiritual, o al contrario, la madurez espiritual no siempre acompaña a la madurez física. ¿Qué es lo que cuenta en definitiva? ¿Parecer o ser? ¿Parecer religioso o serlo? Al fin de cuentas, ¿qué es ser religiosos? Vivir la voluntad de Dios, y para eso no hace falta aparentar nada. Muchas veces las personas nos dicen a los sacerdotes que nosotros estamos más cerca de Dios, que a nosotros nos escucha más. Nos dicen: «Padre, pedí por mí porque vos tenés wifi con Dios». Sin embargo, el decirnos religiosos, el habernos consagrado, no nos asegura la verdadera religiosidad, que se juega finalmente en las obras concretas de cada día, en el silencio de la entrega, en amar a Dios como el Padre ama, en amar lo que Él ama y no tanto a nosotros mismos. Algo del Evangelio de Dios nos muestra a un Jesús incomprendido y rechazado por propios y ajenos. Generalmente es un aspecto de los Evangelios que muchas veces podemos pasar de largo o no analizamos mucho, incluso nosotros los sacerdotes. Es mucho más agradable hablar de las cosas lindas de la vida, es más fácil para uno y además es más atractivo para los que escuchan. Pero, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Por qué los escritores de los Evangelios no quisieron ocultar estas incomprensiones de fondo que vivió Jesús, tanto con sus discípulos como con los extraños, con los samaritanos en este caso? En realidad, el fondo de la cuestión debería ser preguntarnos esto: ¿conocemos al Jesús de los Evangelios o al Jesús que me contaron en la catequesis de niños? ¿Conozco al Jesús real, como está descrito en los 4 Evangelios y en todo el Nuevo Testamento? ¿Conozco al Jesús que me armaron para convencerme que todo era lindo, o el que me armé según mis propios criterios y preferencias para estar más cómodo con mi fe? Creo que no está mal que nos hagamos estas preguntas en serio. Creo que no está de más que me anime a decirte estas cosas. San Pablo decía: «Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados». Hoy podríamos decir que, por un lado, algunos cristianos o creyentes buscan y predican a un Jesús edulcorado, solucionador de problemas, un Jesús que quite el sufrimiento mágicamente, uno hecho a medida y de bolsillo, sin contradicciones y sin cruz. Por otro lado, los que no creen o creen en cosas extrañas, nos exigen que les presentemos a un Jesús o a un Dios que dé respuestas a todos los misterios de la vida, en el fondo un Dios idea, un Dios ideológico, que resuelva los enigmas y el mal de este mundo. Y como aparentemente esas respuestas no aparecen, terminan concluyendo que ese Dios no existe. Por eso, pensando así, no hace falta un Dios teniendo la sabiduría de este mundo que parece resolverlo todo. Sin embargo, sabemos que no es así. Ni un extremo ni el otro. Nosotros predicamos a un Jesús vivo que está presente, cada vez más vivo, pero a un Jesús que con su vida en la tierra nos enseñó a vivir de un modo distinto,
con su vida de contradicción también e incomprensión, nos dio luz para vivir y nos marcó el camino. No podemos quedarnos únicamente con que Jesús hoy está vivo y resucitado, no alcanza. Tenemos que conocer cómo vivió y qué hizo cuando estuvo con nosotros. Si nos alcanzara con saber que Jesús ahora está vivo y resucitado, no hubiese sido necesario escribir los evangelios relatando tantos detalles. Jesús hoy es rechazado por los samaritanos e incomprendido por Juan y Santiago, sus propios amigos, tanto que él mismo tuvo que reprenderlos, que retarlos, porque no entendían nada, no sabían qué era lo que Jesús quería. Se dio vuelta y los reprendió. Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén a entregar su vida y sus discípulos le hablan de mandar fuego sobre otros, para defenderlo, por supuesto. Él estaba siendo rechazado por muchos, él respondía con amor y sus amigos querían guerra, querían muerte. Qué extraño, ¿no? Queriendo liquidar a los que piensan distinto. ¿Te suena parecido a algo de estos tiempos? Así de ciegos andamos muchas veces por la vida, así de incoherentes podemos ser a veces los cristianos. Estaría bueno que Jesús nos mire y nos rete, no nos vendría mal. Los que seguimos a Jesús no tenemos que hacer otra cosa que buscar la paz. Es verdad, hablando de la verdad, pero la paz. Ni siquiera para defender a Jesús tenemos que usar la violencia. O en realidad podríamos preguntarnos, ¿Jesús necesita que lo defendamos? Él nunca quiso eso, ni lo quiere. Acordate cuando Pedro le cortó la oreja al guardia para defender a su amigo, Jesús le pidió que guarde la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Él es tan bueno que ni siquiera sus discípulos lo entendían. Es demasiado bueno, dicen a veces algunas personas como diciendo, es demasiado tonto. Parece que ser bueno no es tan bueno en este mundo. Si sos bueno, no te comprenden, incluso se te burlan. Pero ¿qué preferís? ¿Qué preferimos? ¿Pasar por tontos y ser buenos, o ser tontos y no ser buenos? Jesús es bueno, pero reta a sus discípulos para que entiendan que la violencia no es el camino jamás, no puede ser el camino. Si queremos ser como Jesús, tenemos que andar como Él andaba, sabiendo que no todos nos comprenden cuando queremos la paz antes que la violencia. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.